Hola, hola, muy buenas a todos. El video de hoy va a ser sobre un repaso sobre toda la materia que hemos visto hasta el momento, menos la media aritmética. Entonces, vamos a ver desde las tablas hasta los gráficos, máximo, mínimo, moda, media aritmética y cuartil uno, cuartil 2, cuartil 3. Ok, hasta ahí va a ser el repaso de hoy. Ok, entonces. Para iniciar, vamos a iniciar igual que en el curso. Lo primero que vimos fue las construcciones de las tablas. Entonces, en el repaso vamos a ver cómo construir una buena tabla. Okay. Hay que recordar que ordenar todos los datos antes de la construcción. Entonces, ¿qué debemos hacer? Agarrar todos los datos de la muestra, ordenarlos ya sea numéricamente, ya sea por meses, ya sea por días del mes. Entonces, ahí debemos ordenarlos ya dependiendo de lo que nosotros queramos o lo que nos pida la pregunta. Ok. El segundo dato sería separar la información y clasificarla. Ok, aquí lo que debemos hacer es separar toda la información por los títulos. Eso es lo primero. Además, clasificarla quiere decir que no puede ir información en una casilla que no va. Ok, entonces si en el título dice nombre, no puede ir un número porque no calza. El número sería ya la edad, la edad, la altura o algún otro dato que nos espera. Entonces lo que ocupamos saber es si dice nombre, entonces debemos poner un nombre. Entonces eso es clasificar. Además, en esa clasificación, ese nombre tiene que tener su información. Si dice Juan tiene 27 años, entonces en el título va a haber el nombre y Juan. Edad, 27. Ok, así tiene que calzar que Juan tiene 27 años en la misma línea. Ok, por eso es que ocupamos clasificarla o acomodarla antes de hacer la tabla para que no se nos complique. Ya el tercer dato sería los títulos pueden ir en la parte superior, en la parte de arriba o a la izquierda de la tabla. Entonces, si va en la parte superior, va de izquierda a derecha, y si va en la parte de la izquierda, va de arriba hacia abajo. Además, los títulos tienen que tener un relleno con colores claros. Exactamente deben ser claros, ya que se deben diferenciar, tiene que hacer que sea diferente de las demás casillas, pero debe ser legible, tiene que poderse leer, tiene que poderse entender. Entonces, vamos a mostrarle unos ejemplos de tablas mal hechas o no elaboradas de la mejor manera. Esta tabla, quiero que piensen, ¿por qué está mal? ¿Por qué, qué tiene que la hace no estar elaborada de la mejor manera? Que esté extraña para leerlo. Entonces, debemos recordar lo que acabo de decirles en la diapositiva anterior. Los títulos tienen que ir a la izquierda o arriba. Si va a la derecha, se ve bastante feo, se ve bastante complicado de leer. Entonces, esos títulos, para que esta tabla esté bien elaborada, tienen que ir a la izquierda o hacia arriba. Ok. Entonces, otro ejemplo mal hecho es este. Quiero que piensen también por qué puede estar mal hecho, por qué no está elaborado de la mejor manera. Ok. Este está mal elaborado o no comprensible de la mejor manera, no se puede comprender porque el color del relleno de las casillas es muy oscuro. Entonces hay que recordar por eso mismo que el relleno de las casillas tiene que ser un color más claro, un color que se pueda entender un poquito más. Porque si vemos esto en algunos lugares, no vamos a leer qué es lo que dice la casilla o tenemos que ponerle mucha atención, entonces ya se nos va el interés. Entonces, por eso debemos rellenar con colores bastante más claros. Ok, ahora vamos a mostrar ejemplos de tablas bien estructuradas. Ok, esta tabla es la misma que estaba a la derecha, pero con un cambio, con dos cambios. El primer cambio es que los títulos estaban a la derecha, entonces los pasé a la izquierda. Yo dije, bueno, pueden ir a la izquierda, que es bastante importante, porque si están a la izquierda, se pueden diferenciar y se puede entender. Entonces,
Además, lo que hice fue ordenarlos como por datos, cuáles son más importantes. Entonces, como decir, el dato para mí más importante era nombre, entonces el nombre va arriba. La edad es el segundo más importante, entonces la edad es la que sigue. Entonces la ordené como por orden de importancia para mí en ese momento. Ok. En el segundo, este está bien estructurado, es exactamente el mismo que tenía a la derecha en la diapositiva anterior, pero este está bien elaborado porque los títulos tienen rellenos claros, ya no tienen un relleno oscuro, entonces ya se puede leer en cualquier lugar, se ve un poquito más bonito, se ve más ordenado. Ok, además, centré la información, entonces esto de centrar ya es por gusto, ok, pero hace que se vea un poquito más formal, ok. Entonces va a explicarles un poquito sobre el centrado, ok. En las de izquierda a derecha, los títulos a la izquierda, que van de izquierda a derecha, me gusta que los nombres empiecen desde el inicio de la casilla, que es como hacia la izquierda, entonces esos nombres no están centrados, ok. Y ya en la otra, que es de arriba hacia abajo, que los títulos están arriba, y los nombres y los datos están centrados todos. Todo esto es para que sea un poco más formal. De igual manera, se puede hacer a la izquierda, a la derecha. Entonces, pero lo que nos importa más realmente son los títulos. Los títulos sí tienen que ir a la izquierda, arriba, y que cada dato corresponda a su clasificación. Ok. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Yo quiero que cuando ya yo termino de explicar el ejercicio, quiero que le pongan pausa al video para que lo puedan lograr hacer y puedan concretar esto. Yo de igual manera, yo voy a mostrar la respuesta después de que ustedes reanuden el video, ya podrán ver la respuesta. Ok. Entonces, la Municipalidad de Alajuelita quiere conocer mejor a sus jóvenes habitantes. De esta forma hizo una encuesta, la cual debemos ordenar. Entonces, la información es la siguiente. Juan tiene 15 años y quiere ser profesor. Digna tiene 16 años y quiere ser doctora. Joseph será dentista. Bueno, eso dice él con 13 años. Wendy tiene 14 años y quiere tener la misma profesión que Digna. E Irene tiene 17 años y quiere ser cantante. Entonces, en este momento sería bueno pausar el video y crear la tabla ustedes. Recordar la tabla, los datos que les acabo de dar para construir una buena tabla. Ok. Entonces voy a continuar. Esta sería la tabla. La ordené numéricamente. Puede haberlo ordenado también por profesiones, por repeticiones de profesiones, puede ser por orden alfabético de los nombres, pero realmente aquí me gusta bastante más ordenarlo numéricamente, ok. Entonces, Joseph tiene 13 años y es dentista. Bueno, y antes de todo eso siempre hay que ver el título. Los títulos tienen su color claro, arriba. Entonces, Joseph tiene 13 años y es dentista. Wendy, 14 años y es doctora. Juan, 15 años y es profesor. Digna, 16 y doctora también. E Irene tiene 17 años y quiere ser cantante. Ok, entonces yo lo ordené numéricamente por edades del menor al mayor. Además, se podía también ordenar de mayor a menor. Ok, ahora vamos a pasar a otro tema. Un tema un poquito más bonito, el gráfico de pastel. Ok, ahora entramos a los gráficos. Entonces, todos recordemos un gráfico de pastel. Ese circulito con segmentos. Entonces, recordar que el nombre del gráfico pastel, el gráfico pastel tiene el nombre porque cuando cortamos todos un pastel, nos quedan en rebanadas. Entonces, cada rebanada sería como decir un segmento. Muchas veces en las fiestas se da segmentos de pequeños, grandes, entonces por eso es que lleva este nombre. Entonces, todos los segmentos, debemos recordar esto, todos los segmentos deben ir con colores distintos. Cada segmento tiene que ir con un color distinto para que se distingan entre sí. Si los colores se parecen bastante, es mejor cambiar uno de los dos para que no se llegue a confundir. Luego debe tener un título principal.
Todos los gráficos tienen que tener un título principal y centrado. Ese título principal nos dice la información sobre el gráfico antes de leer el gráfico. Entonces ya sí tenemos que tenerlo preparado. Y la información puede ir dentro de cada segmento. Es decir, si quiero poner un porcentaje, lo puedo poner dentro del segmento. O decir, la información como decir desinterés o ese tipo de cosillas pueden ir dentro del segmento. Pero también puede ir fuera, pero que haya una línea o una flecha que diga esa información a qué segmento corresponde. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta. Además, debemos repasar esta información. Para sacar los porcentajes y sacar los grados a la hora de hacer a mano. Entonces, un dato es el dato a evaluar, el dato como decir, puede ser los colores. En el siguiente ejemplo va a ser las profesiones. Entonces, la frecuencia es la cantidad del dato a evaluar. Entonces, es las veces que se repite el dato por cada clasificación. Un ejemplo, se repite el color azul 2 veces. Entonces, esa es la frecuencia. Tiene una frecuencia de 2. Entonces, se repite el color amarillo 3 veces. Entonces, la frecuencia sería 3. Ahora, los grados, la cantidad de toda la suma de las frecuencias, nosotros siempre tenemos que hacer una tabla. Vamos a mostrarlo un momento. Esta es la tabla. Siempre tiene que ir con un total abajo. Entonces, ahora volvemos. Ese total abajo nos funciona a la hora de la frecuencia. Entonces, ¿la frecuencia para qué nos funciona? Entonces, ahora agarramos todas las sumas de las frecuencias. Entonces, sería el total de la frecuencia. Entonces, ahora agarramos el 360 de grados porque hay que recordar que una circunferencia tiene 360 grados. Entonces, queremos dibujar cada segmento. Entonces, ocupamos dividirlo para ver cuántos grados le toca a cada segmento. Entonces, agarramos el 360 grados y lo vimos entre la cantidad de la suma de las frecuencias. Ok, ahora esa cantidad le multiplicamos la frecuencia. Ahora es decir, un ejemplo. Tenemos una suma de las frecuencias de 6. Entonces, agarramos el 360, lo dividimos entre 6 y eso nos da 60. Ok, entonces cada repetición va a valer 60. Entonces, recordamos que el amarillo valía 3, tenía una frecuencia de 3. Entonces, eso va a ser 3 por 60, daría 180. Entonces, esos 180 son los grados que le corresponde al amarillo. Ahora, ok, vamos con porcentajes. Los porcentajes, al igual que el anterior, usamos la suma de las frecuencias. Entonces, tenemos un 100% porque hay que recordar que los porcentajes, la suma de todos los porcentajes siempre tiene que dar 100%. Ok, entonces es 100% dividido entre la cantidad de las frecuencias. Entonces, si la cantidad de las frecuencias era 5, entonces le va a corresponder 20 a cada frecuencia. Entonces, el amarillo tenía 3. Entonces, es 3 por 20, sería 60%. Entonces, ese va a ser el porcentaje que le corresponde al amarillo. Entonces, ahora para que entenderse un poquito mejor, voy a explicarlo con este ejemplo. Un ejemplo con las profesiones que ya vimos. Entonces, veámoslo de esta forma. Hay solo un dentista, hay 2 personas que quieren ser doctoras, hay un profesor y hay un cantante. Entonces ya lo clasificamos de esta forma. ¿Cuántas personas quieren ser dentistas? ¿Cuántos doctores? ¿Cuántos profesores? ¿Y cuántos cantantes? Ahora, ok, ahora aquí está clasificado. Los profesores quieren solo una persona, dentista una, cantante una y doctores 2. Entonces, el total de la frecuencia, de la suma de las frecuencias, va a ser 5, que es el de abajo. Ahora, ok, ese 5 lo vamos a agarrar para dividírselo al 360. Entonces, cada frecuencia, cada uno va a valer 72%. Entonces, ese 72% entonces, en el profesor es 1 por 72, da 72. 1 por 72 da 72. 1 por 72 da 72 y 2
por 72 da 144. Ahora, ok, entonces cada uno le corresponde 72% y al doctor le corresponde 144. Todo esto es para la hora de construir el gráfico pastel. Ok, además, la suma de todos los grados tiene que dar 360 igual. Ahora, los porcentajes va de igual forma. Son 100%, se divide entre 5, que es la suma de las frecuencias, y ese resultado va a dar 20. Ahora, ok. Entonces, el profesor va a 20%, el dentista 20%, el cantante 20% y el doctor 40%. Entonces, la suma de esos también tiene que dar 100%, que es exactamente el total. Entonces, ya para recordar un poquito más, los grados nos funcionan para, a la hora de graficarlo, a la hora de hacer el dibujo, y los porcentajes nos funcionan para a la hora de escribir la información, para saber, bueno, este es el más grande, el segmento más grande, ya lo dibujó, que es con 144 grados, y a ese, entonces dentro o fuera, pero señalado con una flechita, tiene que ir 40%. Pero aquí, podemos continuar. Entonces, ahora les voy a mostrar ya el gráfico hecho y con la información correspondiente. Recordar el título, siempre tiene que haber un título arriba y centrado. Además, el profesor 20%, dentista 20%, cantante 20% y doctora 40%. Ahora recordar los segmentos. Los segmentos tienen que ir, la información tiene que ir como una línea donde dice cuál segmento corresponde. Entonces, esta doctora, si seguimos la línea, nos corresponde al segmento más grande, que es el verde. Entonces, continuando, vamos a ver los gráficos de columnas y gráficos de barras. Entonces, siempre los datos tienen que ir de menor a mayor. Todo esto para que se vea un poquito más ordenado. Digamos, si los datos están desordenados, se va a ver bastante extraño. Entonces debemos recordar igual siempre, al igual que la tabla, tenemos que tener ya los datos ordenados antes de hacer el gráfico de columnas o el gráfico de barras. Entonces, tiene que ir de menor a mayor. Entonces, en el de columnas, en el gráfico de columnas, el menor será a la izquierda y va hacia la derecha gradualmente. Entonces va subiendo por datos. El dato más pequeño va aquí en la izquierda y el dato más grande va a la derecha. Ahora, en el gráfico de barras, el menor será en la parte de arriba y el mayor va a ser en la parte de abajo. Entonces va a ir bajando gradualmente hasta llegar al número más grande. Ahora, vamos a ver unos ejemplos de columnas, de un gráfico de columnas. Este gráfico de columnas, quiero que piensen por qué está mal. Quiero que lleguen a pensar por qué este gráfico no está elaborado de la mejor manera, qué es lo que le falta. Entonces, y recordar siempre, ¿verdad? Los títulos. Siempre tiene que haber un título centrado. En esto sí está bien este gráfico. Ok. Entonces, en este ejemplo ya se ve el título, también se ve el título muy bien hecho. Ya se ve la información ordenada. Recordar que el de columnas va de menor a mayor. Entonces va de menor en este segmento al mayor, que es el de 100 años de soledad. Ok, otra cosa con estos gráficos, el de columnas, los números van a la izquierda y la información va abajo. Entonces, el libro Única mirando al mar tiene 196 páginas, casi 200. El señor presidente tiene 400 y un poquito, entonces va aquí. 100 años de soledad tiene 470, entonces va aquí arriba. Entonces también tenemos que recordar que los nombres van abajo y la información, los números van a la izquierda. En el gráfico de barras es al revés. Los nombres van a la izquierda y la información va abajo. Los números van abajo. Ok, entonces continuando, vamos a darles un ejercicio.
Para este ejercicio, de igual forma, cuando ya termino de comentar la información, quiero que pausen el video y lo elaboren ustedes por separado. Okay. Construye un gráfico con los siguientes datos. Pueden escoger cualquiera de los tres gráficos, cualquiera de los tres. Puede ser el de barras, de columnas o de pastel, cualquiera de los tres. Entonces vamos a agarrar esta tabla y construyan un gráfico. Entonces, la sección del liceo son séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo. Y porcentajes de estudiantes, solo hay uno de cada uno, entonces para que recuerden eso. Entonces, los porcentajes de estudiantes son de la siguiente manera. Séptimo tiene 15% de todos los estudiantes, octavo 25% de todos los estudiantes del colegio, noveno 10%, décimo 10% y undécimo 40% de todos los estudiantes del colegio. Ahora, ok, entonces pausar el video un momento para que elaboren el gráfico, cualquiera de los tres gráficos, y si quiere, preferiblemente hacer los tres para ir un poquito más afilados al instrumento. Ok, entonces yo voy a continuar con el video. El gráfico de pastel, este sería ya el gráfico hecho. Ya los estudiantes del liceo tienen que tener un título, entonces yo puse estudiantes del liceo. Nunca se les olvide el título. Ok, entonces séptimo corresponde al 15%, entonces esta línea nos dice a cuál segmento corresponde. Octavo 25%, noveno 10%, décimo 10% y undécimo 40%, que es el segmento más grande. Ahora, vamos a ver el gráfico de barras. Un gráfico de barras, recordar que la información, los nombres o qué corresponde está a la izquierda y los números o los porcentajes están abajo. Entonces, va a ser estudiantes de liceo. Noveno corresponde a 10%, décimo a 10%, séptimo a 25%, a 15%, octavo corresponde a 25% y undécimo corresponde a 40%. De igual manera, si ustedes quieren hacerlo, el gráfico de esta forma, de 5 en 5, en vez de 10 en 10, como viene aquí, de cada 10%, pueden hacerlo de 5 en 5, de 1 en 1, o de como ustedes prefieran. Muchas veces, preferiblemente lo hacemos dependiendo, si los datos son muy pequeños, lo hacemos de 1 en 1. Si ya los datos son un poquito más grandes, vamos a hacerlo de 5 en 5. Y si ya vamos siendo un poquito más grandes, 10, después y ya 50, así. Entonces tenemos que ir viendo más o menos la cantidad de datos, y digamos el dato más pequeño y el dato más grande también. Pero ok, continuando. El gráfico de columnas va de esta siguiente manera. Tiene que llevar un título igual, el título arriba, estudiantes del liceo. A la izquierda van los números o el porcentaje y abajo va el nombre de lo que corresponde. Entonces, igual, va de menor a mayor. Entonces, noveno 10%, décimo 10%, séptimo 15%, octavo 25% y undécimo 40%. Recordar eso siempre, entonces del menor al mayor. Ok, entonces ya pasamos los gráficos y las representaciones, todas las representaciones, las tabulares y los gráficos. Entonces ahora vamos a ver los datos estadísticos. ¿Qué era esto? Era el mínimo, el máximo, la moda, la mediana, los cuartiles y la media aritmética. Pero la media aritmética, recordando que en este video no lo vamos a ver, porque en el instrumento no va a salir. Entonces, vamos a repasarlo. Quiero que vayan respondiendo así mientras yo lo voy explicando. ¿Qué es el mínimo? Entonces, quiero que vayan recordando cada vez que yo digo uno, le ponen pausa y dicen, era esto. Y entonces ya me escuchan mi explicación. Ok, mínimo es el número más pequeño de la muestra. Máximo es el número más grande de la muestra. La moda es el número que se repite más en la muestra. Ahora, está el cuartil 1. Hay que recordar que el cuartil 1 representa el 25% de la muestra. El cuartil 2, Q2 o mediana también,
como les he llamado, representa el 50% de la muestra. Y el cuartil 3 representa el 75% de la muestra. Entonces, ahora les voy a dejar dos pequeños ejercicios. También, igual, apenas termino de explicar el ejercicio, le ponen pausa para que lo puedan hacer. Ok, el primer ejercicio es el siguiente. Si tomamos el mes de octubre, no voy a decir cuántos días tiene el mes de octubre, para que lo busquen también. ¿Cuál sería su mínimo, su máximo y su MOA? Entonces le ponemos pausa al video. Ok. El mínimo sería 1, porque el mes de octubre empieza en el primero, como todos los meses. Y el máximo 31. El mes de octubre es de los meses largos, de los que terminan en 31 exactamente. Entonces el máximo sería el último día, que sería 31. Y no tiene MOA porque los meses no se repite ningún número. Los meses siempre va de 1 en 1. Entonces, tener eso en mente. Ahora, el siguiente ejercicio dice lo siguiente. Encuentre el mínimo, máximo y MOA de los siguientes datos. 12, 15, 19, 27, 25, 49, 32, 89, 12, 54, 75, 90 y 15. Entonces, ahí igual. Entonces, yo quiero que encuentren igual el mínimo, el máximo y la MOA. Entonces, le tienen que poner pausa al video para poder hacerlo. Ok, entonces, continuando. Los números ordenados son de la siguiente manera. 12, 12, 15, 15, 19, 25, 27, 32, 49, 54, 75, 89 y 90. ¿Por qué lo ordené? Entonces recordar que siempre los datos los tenemos que ordenar antes de hacerlo ya todo. Aunque aquí no nos hayan pedido todavía la media o los cuartiles o eso, igual los tenemos que ordenar para ver el mínimo, para ver el máximo. Entonces, viéndolo aquí, el mínimo va a ser 12, porque es el número más pequeño. El máximo va a ser 90, porque es el número más grande. Y el 12 y el 15 son la MOA. ¿Por qué? Porque cada uno se repite 2 veces. Entonces, la MOA pueden ser varios números mientras se repiten la misma cantidad de veces. Entonces, recordar que la MOA es el número que se repite más veces, nada más. Ok, entonces continuando, tenemos que recordar estos otros datos. Siempre, siempre, siempre hay que sacar la mediana primero. Si nos piden los cuartiles 1 y 3 nada más, igual hay que sacar la mediana para poder encontrarlos. Entonces, recordar sacar la mediana primero. Entonces, recordar que si la muestra tiene una cantidad de datos impar, es el número del centro. Nada más tomamos el número del centro. Si es par, son los dos números del centro. Entonces, vamos quitando los extremos hasta llegar a un número o a 2 números, dependiendo si es par o impar. Entonces, si es par, sacaron los dos números del centro, ellos se suman y se dividen entre 2. Entonces, el resultado es la mediana en este caso. Ahora, ok, cuartil 1. Luego ya encontrar la mediana, siempre hay que encontrar la mediana primero, se toma el mínimo y el número anterior a la mediana. Entonces, si la mediana es el número del centro, nada más hay que agarrar los números el número anterior a la mediana. Si la mediana es 15, entonces tomamos el número que está antes del 15 en la muestra. Entonces, y vamos eliminando los extremos hasta llegar a un número o 2. Si llegamos a un número, esa es la mediana, el cuartil 1 directamente. Si quedan 2 números, al igual que la mediana, se suman y se dividen entre 2. Ahora, el cuartil 3, da al igual, hay que encontrar la mediana primero. Entonces, luego de encontrar la mediana, se toma el número más grande, el máximo de toda la muestra, y el número posterior a la mediana. Entonces, el número que sigue de la mediana, que esté en la muestra. Entonces, y se van eliminando igual extremo hasta llegar a 1 o 2 números. Si se llega a 1, esa es directamente la mediana, el cuartil 3. Y si quedan 2, al igual que la mediana, se suman y se dividen entre 2. Ahora, ok, entonces ahora les voy a dejar un ejercicio. También, cuando yo termino de explicar el ejercicio, le ponen pausa al video y lo hacen. Ok, entonces,
Del CINDEA se escogieron 20 personas al azar, las cuales tenían las siguientes edades: 38, 62, 46, 25, 56, 27, 24, 23, 21, 20, 25, 36, 27, 48, 35, 50, 65, 59, 58 y 47. Ok, de estas edades quiero que lo primero que hagan, entonces, ahorita lo primero que tienen que hacer es ordenarlos de mayor a mayor, de menor a mayor. Entonces, cuando ya lo terminen, vamos a hacer otro ejercicio. Entonces, pónganle pausa al video cada vez que yo les digo y ya les muestro el resultado. Ok, entonces ya así está ordenado. 20, 21, 23, 24, 25, 25, 27, 27, 35, 36, 38, 46, 47, 48, 50, 56, 58, 59, 62 y 65. Ok, ahora que ya lo tenemos ordenado, vamos a encontrar el mínimo, el máximo y la moda. Ok, ahora igual, poner pausa al video para encontrarlos. Ahora, el mínimo sería 20 porque es el número más pequeño. El máximo sería 65 porque es el número más grande. Y la MOA son 2, igual que en el ejercicio anterior, 25 y 27, ya que esos dos números se repiten exactamente 2 veces cada uno. Ahora, como tercer ejercicio, debemos encontrar los cuartiles 1, 2 y 3. Recuerden sacar el 2 primero. Ok, entonces ponerle pausa al video también para que puedan lograr el ejercicio. Y yo continúo. Entonces la mediana o la cuartil 2 lo vamos a sacar así, igual, eliminando extremos. Entonces nos quedan dos números, porque la cantidad de números eran 20, entonces es un número par. Entonces nos quedan dos números. Esos dos números son 36 y 38, entonces esos dos números los tenemos que sumar y dividir entre 2. Entonces 36 más 38 dividido entre 2. Y eso como resultado nos da 37. Ok, ahora 37 es nuestra mediana. Ok, entonces ahora tenemos que encontrar los cuartiles 1 y 3, que son los que nos hacen falta. Ok, entonces cuartil 1 se encuentra de esta forma. La mediana era 37, entonces tomamos el número más pequeño, el 20, y lo vamos eliminando, y el número que está antes de 37, que en este caso es 36. Y vamos eliminando cada extremo hasta llegar a uno o dos números. En este caso, al igual que el otro, nos quedaron dos números, 25 y 25, entonces 25 y 25 los sumamos y los dividimos entre 2, y eso como resultado va a dar 25. Ahora, ok, vamos a encontrar el cuartil 3. Ahora sí, ¿cómo sacar el cuartil 3? Tenemos la mediana que es 37, entonces tomamos el número que sigue, que sería 38, y el número más grande, el máximo. Entonces vamos eliminando esos extremos, 38 y 65, y vamos eliminando cada extremo hasta llegar a uno o dos números. En este caso quedarían dos números también, que son 50 y 56. Entonces los sumamos y los dividimos entre 2. Y como resultado, el cuartil 3 nos va a quedar de 53. Entonces, ese sería ya el cuartil 3. Entonces, los cuartiles 1 y 3 son estos. Cuartil 1, 25 y cuartil 3, 53. Y el cuartil 2 era 37, para que recuerden. Ahora, ok. Ya por último ejercicio, quiero que rellenen esta tabla. Esta tabla tenemos que agarrar la información y ver para poder rellenarla. En el instrumento de evaluación, en el instrumento, digamos, esto viene un ejercicio bastante similar, entonces es como una ayuda. Okay. Entonces quiero que vea cuántos números, la cantidad de veces que se encuentra un número desde el 15 al 20, del 21 al 30, del 31 al 40, del 41 al 50, del 51 al 60 y el 61 al 70. Ok, entonces ponerle pausa al video
para que lo puedan hacer. Yo voy a continuar. La respuesta sería de esta forma. No hay ningún número del 15 al 20. Hay 8 números del 21 al 30. Hay 3 números del 31 al 40. Hay 4 números del 41 al 50. Hay 3 números del 51 al 60. Y hay 2 números del 61 al 70. Y eso sería todo. Entonces, muchísimas gracias. Muy bonito día a todos. Hasta luego.